En Twitter somos Democracia S. 8:9. Medio tocayo del actual fiscal general de la República, no. Paulo Rodríguez. Paulo convocado por el presidente Correa para ejercitar una tarea amplísima de un costo impresionantemente grande, si es que se han robado 70,000 millones de dólares, según las cuentas de esta víspera. Estimados amigos oyentes, quiere decir que ese estamento inicial del que inauguró la historia del denominado Consejo de la Judicatura, el primer Consejo de la Judicatura, lo presidía un candidato que lo encontró, un totalmente desconocido que no tenía ninguna relación con el sistema de justicia, no había ningún antecedente, no se trataba de un jurista que haya estado metido o inserto o que haya un parte de su actividad, de su protagonismo en el sistema judicial ecuatoriano, pero se adueñó prácticamente del diseño de todas las contrataciones para los palacios de justicia del país. Este señor se llamaba Paulo Rodríguez. A ver, doctor Paulo, no le culpen, nos dicen, al doctor Yal, el que se adueñó de esto inicialmente y dejó diseñando prácticamente estas contrataciones que convocan a una vergüenza nacional, se llama Paulo Rodríguez. Y acuérdense de un altote gordito de Guayaquil, un abogado, y de una señora también. Era el trío. Caramba, de gana iba a insultar a los brillantes, pero salieron brillantes para la uña libre. Estos tienen que dar parte a la nación. Estos tienen que ser fiscalizados porque se han pasado de listos. Y ahora todo el mundo regresa a ver al doctor Yal. El doctor Yal debe decir: yo no he contratado tales y tales palacios de justicia. Vean ustedes, poblaciones pobrísimas, don Jaime Carrera, pobrísimas. No sé si estamos con el señor economista Walter. Con unos palacios de justicia están mostrando las dos cadenas de televisión más importantes e independientes del gobierno el actual estado de cosas. Ni siquiera son obras bien hechas. Han ido a poner en unos terrenos inseguros, inestables, pero unos palacios gigantescos y no pasan de 4 manzanas, de chozas de pobreza en ciudades de, caramba, qué pena decirlo, en ciudades muy pequeñas y muy pobres, poblaciones. ¿Y por qué no hay que darles un palacio de justicia? No, hay que darles justicia. Y hay que darles justicia económica, justicia social. Eso es lo que hay que darle. ¿La Revolución Ciudadana les dio justicia o se beneficiaron exclusivamente con este género de construcciones? Es que no sabemos, Jaime, cómo increpar esto al correísmo. Pero así están las cosas, qué pena. ¿Usted tiene algún comentario respecto a esta secuencia de contratos y edificaciones, palacios de justicia en poblaciones que no tienen ni siquiera un buen fiscal honorable que vea por el pueblo, que vea por las causas justas, que investigue el robo de los demás? Así ha habido una liga impresionantemente de gente indelicada que nos ha gobernado durante tanto tiempo. Vean ustedes,
Ahí están los nombres y le culpamos equivocadamente a Chal. Él nada tiene que ver en contrataciones de palacios. ¿Verdad, doctor Chal? Una que otra, pero bueno, esas deben estar seguramente sujetas a un inventario mucho más adecuado. Buenos días, gracias a la invitación, Gonzalo. Sí, esto es indignante, ¿no? Indignante por la magnitud del robo de los fondos públicos, pero más allá de esa indignación que deberíamos sentir todos los ecuatorianos, son las consecuencias que esto tiene para el futuro del país, ¿no? Hoy la economía está en absoluta crisis, los fiscos están en crisis absoluta y todo esto significa vender el futuro de los ecuatorianos, porque arreglar todos estos temas en el futuro va a llevar años de disciplina, va a llevar años de restricciones al país. De restricciones. Que pudieron haberse evitado si se hacía un manejo económico y fiscal responsable, si hubiese habido transparencia de las cuentas públicas, si hubiese habido institucionalidad para juzgar este tipo de delitos sociales, porque en rigor estos son delitos sociales para los que ni siquiera la cárcel es suficiente, ¿no? La sociedad debe estigmatizar de por vida este tipo de acciones y a sus culpables, porque el daño moral a la sociedad, además del daño económico, es inconmensurable. Y esto va a tener costos, ya tiene costos en este momento, y los costos en el futuro van a ser inmensos, van a ser grandes, porque hay que reconstruir los valores colectivos dañados en esto para el país, e incluso incuantificable en sus efectos económicos, en sus efectos sociales, en los efectos morales, en los efectos de percepción colectiva del manejo del Estado. Reconstruir los valores morales de la nación va a costar mucho, Gonzalo. Reconstruir las instituciones que impidan este tipo de delitos sociales y económicos va a costar mucho para el país. Y sin sanción la moral pública va a seguir en destrozo. Sí, sin sanción se sigue destruyendo la moral pública, y además hay algo muy grave, porque gran parte de la sociedad parecería que lo toma esto como parte del paisaje nacional, ¿no? Usted ve que aquí en Argentina, quienes han robado, quienes han destruido los países, todavía tienen votos de la sociedad, ¿no? Usted ve Lula da Silva en la cárcel con un sector de la población que lo apoya importante. Usted ve Kirchner en Argentina, usted ve aquí en el mismo Ecuador. Entonces, esto lo que invita es a un cambio de la moral pública, de reconstruir los valores de la sociedad, ¿no? Reconstruirlos hacia la ética y el manejo del Estado. ¿Por qué les apasiona a los estamentos populares, especialmente la gente indelicada en todos los países de América Latina? Porque si usted ve que hay un lugar común en estos países, usted ve Brasil, Chile, Ecuador, son países populistas. Y los populismos lo que hacen es encantar a la gente pobre, ¿no? La gente pobre que no tiene expectativas o que viene limitado en sus perspectivas de progreso, que no tiene una visión adecuada de las formas para progresar. Son presa fácil de estos populismos que los encantan con subsidios, con los estados de propaganda, con las dádivas, y hacen que estos populismos tengan un mercado cautivo en la gente pobre, ¿no? Que no reflexiona más allá de su diario vivir, que como no se le ha dado otra perspectiva de vida, otra perspectiva de bienestar, entonces lo que valoran es la dádiva del Estado, el subsidio, lo que valoran es ese encantamiento que tienen los populistas, y no se dan cuenta de que esos populismos lo que hacen es destruir las sociedades y destruir el mismo futuro de estas personas, ¿no? Que han vendido sus libertades a cambio de las dádivas del Estado, que han vendido su poca acción en la colectividad y sus pocas perspectivas de progreso, han vendido al encantamiento de los populismos, ¿no? Estamos este momento con la grata noticia
para muchos países con protagonistas administrativos de buenas costumbres, de buenos hábitos, de delicadeza, con los recursos sociales, con los presupuestos, con la plata de la gente. Buena noticia. Aquí es pésima noticia. Aquí es pésima noticia porque la diferencia entre el precio programado en la proforma presupuestaria del petróleo nuestro ha variado en $33.31 en la última temporalidad. Imagínense en que Ecuador pasó de 69.9 a 75.23 por barril, es decir, un aumento de 5.33. Pero lo que hay que fijarnos es cómo se programó el planteamiento, o más que el planteamiento, cómo se dibujó, se diseñó la proforma presupuestaria vigente. Y haya habido un incremento, doctor Walter Spurrier, le comunico y le mandamos un saludo conjuntamente con Jaime Carrera. Usted en la ciudad de Guayaquil nos está escuchando y hemos logrado nosotros establecer que el crecimiento del precio del barril de petróleo en los últimos días refiere a 33.31. Esto en términos globales, no sé si usted les ha puesto números beneficiosos para la caja fiscal y para un proceso de reactivación económica o de empate, por lo menos de equilibrios sanos entre las necesidades que tiene de recursos el país, que tiene la mismísima proforma, versus los resultados de una mejora en el precio de nuestro principal producto de exportación. Así es que, don Walter, con Jaime le saludamos muy cordialmente. Usted hace unos 4 días preparó una crónica bajo el título de Reactivación se hará esperar. ¿Usted nos podría confiar por qué tendrá que esperar una reactivación económica? La gente va a decir, si el precio del petróleo está dando estas diferenciaciones beneficiosas para los ingresos fiscales. ¿Cómo explicarle esto al público? Doctor Spurrier, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días Gonzalo, muy buenos días también a Jaime y a todos los radioescuchas. El asunto es que en los últimos 10 años el país pasó a depender de un influjo fortísimo de dinero del exterior, primero por los precios del petróleo de muy por encima de $100 sostenido durante años, y después complementado por endeudamiento externo, y después únicamente el endeudamiento externo. Y ese incremento de ese chorro de plata, digamos, Gonzalo, 5.000 millones por lo menos en promedio, 5.000 millones de dólares anuales, es lo que pasaba por las arcas fiscales, se chorreaba al resto de la economía y es lo que hacía que haya la liquidez, y con esa liquidez también es lo que permitía que hubiera mayor consumo, ¿no? Consumo de la población. Eso se acabó. Eso se acabó ya no es posible seguir recurriendo al endeudamiento porque la deuda se trepó muy fuertemente y ya el nivel de gasto que tiene el sector público es tan grande que incluso un precio del petróleo por encima de los $70 que estamos teniendo ahora no alcanza para recrear ese chorro, ya solamente son gotas para a los que estábamos acostumbrados que entraban. Entonces, ahora el Estado tiene 2 tareas. La una tarea es que tiene que ir reduciendo el déficit fiscal,
para que el fisco no dependa de todo ese chorro de dinero, porque ya no lo va a tener. Y por otra parte, tiene que ir reestructurando la economía para que tienda a exportar más y atraer más divisas de inversión, para que sea la inversión y la exportación las que las que vuelvan a reconstituir nuevos chorros de dinero, estos sí saludables, para que la economía siga creciendo. Y hasta que no haya ese ingreso fuerte de divisas por uno u otro motivo, sea por parte por inversión y parte por exportación, no va a haber un crecimiento en el medio circulante. Yo le puedo decir, Gonzalo, con temor a no equivocarme, que incluso con la alza del precio del petróleo de estos días, el resto del año, por lo menos el resto del año, va a ser bien difícil para los hogares, va a ser bien difícil conseguir crédito. Los bancos van a comenzar a contraer el crédito. Entonces, ya lo estamos viendo. Así es, ya lo están haciendo, y esa es la situación que estamos viviendo. Hemos tenido, si pones a pensar, Gonzalo, que cuánto era la deuda hace 10 años, no era 10.000 millones, y la hemos más que cuadruplicado. Entonces, en ese sentido, eso no podemos seguirlos haciendo. Y ya los acreedores dicen, no, ya al Ecuador ya no le presto. Fíjense que la última plata que conseguimos, que fue la de Goldman Sachs, que fue una tasa de interés, fue una buena tasa de interés para lo que hemos conseguido antes. Pero para recibir esos 400 millones, tuvimos que dar 1.200 millones de bonos en garantía. ¿Ya? Eso quiere decir que Goldman Sachs dice, el Ecuador a lo mejor entra en moratoria. Y supongamos que el Ecuador entre en moratoria y dice, ahora solo pago el 40% del valor de los bonos. Dice, nosotros estamos cubiertos porque nos dan 1.200 millones de dólares de garantía, nos dan el 40%, ahí está la plata que le hemos prestado. Entonces, eso ya demuestra cómo el mercado dice, no, el Ecuador ya tocó su límite. Entonces el Ecuador tiene que mostrar que está convencido y está dispuesto a contra viento y marea a rectificar la economía, que va a significar, por una etapa, es acostumbrarnos al menor ingreso, como si a uno le hubieran bajado el sueldo, o como un vendedor de que gana comisiones y ya está ganando la mitad de las comisiones, ya ajustarnos al nuevo ingreso, y por otra parte buscar cómo podemos ampliar el ingreso, cómo crecer. Y eso es un proceso que toma tiempo. Y como el presidente Moreno tiene una enorme preocupación de que esto no debería ser un shock a la población, ha tomado un ritmo gradual de ajuste. Ya, un ritmo gradual. ¿Qué significa eso? Eso significa que si hubiéramos tenido un shock de ajuste, una cuestión muy dura ahora, es muy posible que dentro de un lapso relativamente corto la economía pudiera crecer mejor, pudiera tener más crecimiento, pero aún fuese de costo en un primer momento. ¿Ya? En cambio, vamos a tener un periodo un poco más prolongado. Yo pienso que prácticamente todo el gobierno se va a ir en un proceso de ajuste. Yo pienso, o pensamos la generalidad de los ecuatorianos, de los ciudadanos con no tan notables pergaminos de preparación e instrucción económica, pero pensamos nosotros que la solución del problema fiscal, como usted lo advierte, es económicamente fácil, depende de 3 medidas que ojalá nos pueda explicar, podrían disminuir drásticamente el déficit, eliminar el subsidio o los subsidios a las gasolinas, focalizar el del diésel, el del gas, volver el IVA al 14%, no renovar los contratos ocasionales en administración pública, pero al gobierno le preocupa obviamente el impacto social y la crítica de sus coidearios a la cabeza del expresidente Correa. Entonces, ahí estamos fritos porque no se toman desde el lado de la conveniencia nacional, sino del cálculo y la expectativa que tiene el señor presidente de la República para no convertirse
en motivo de preocupación, ingrata preocupación de su exbinomio. Entonces, políticamente, la solución al problema fiscal, más que políticamente, económicamente, técnicamente, resulta fácil. Y ahí las 3 medidas para disminuir drásticamente el déficit, terminar el subsidio, como le dije, lo que usted escribe. Más difícil es el problema de la competitividad. Dada la necesidad de bajar, dice usted, la deuda externa, tenemos que producir más divisas de las que consumimos. Si no entran divisas, no podemos gastar divisas importando. Para que no haya demanda de importaciones, tiene que estar deprimido el consumo interno. Entonces, esa operación aritméticamente no es muy convincente, digamos. ¿Qué sugiere usted ahora que comprobadamente los ingresos petroleros sí iban a dar una cantidad más o menos significativa para estabilizar las cuentas fiscales, las cuentas públicas? Le escuchamos con Jaime. Bueno, en esto de los nuevos ingresos petroleros, hay un asunto en que yo, de cómo se manejan las cuentas, cómo están las cuentas hoy, no los tengo tan a mano. A lo mejor Jaime, que se dedica a eso muy minuciosamente, es quien más se dedica, me tenga la respuesta. Pero el asunto es el siguiente: los benditos contratos de participación, benditos contratos de servicios que firmó el presidente Correa, que cambió los criterios de participación, significa que cuando los precios estaban bajos, el Ecuador no tenía cómo pagar las tarifas que le había ofrecido a las compañías, y parte de lo que no le pagaba iba a un contingente. Se llamaba contingente porque eso tenía que pagarse cuando subía el precio del petróleo. Entonces, no sé si ya se han terminado de pagar los contingentes. Entonces, eso quiere decir que al aumentar el precio del petróleo, la compañía le dice: ya estás ganando más de lo nuevo, me tienes que pagar eso que tienes pendiente, que no pagaste cuando el petróleo estaba bajo. Por eso es de que, a pesar de que el precio se ha recuperado este año, no solamente los recientes, sino en términos generales está más alto que el presupuesto, los ingresos petroleros no son mayormente importantes en su incremento en las cuentas fiscales, pues porque estamos bajando esa deuda. Entonces, si es positivo, si bajamos esa deuda y las compañías ven que sí les está pagando esa plata, van a invertir más. Entonces, al invertir más, va a recuperarse la producción petrolera. Si ponemos a pensar de las contratistas de Petroecuador, de Petroamazonas, para hablar con más precisión, si eliminamos el ITT, no tomamos en cuenta el ITT, los demás campos de Petroecuador han bajado la producción 80,000 barriles diarios en relación con el año 2016. O sea, en menos de 2 años. Está colapsando porque las empresas dicen: no me están pagando lo que yo tengo que invertir, ¿ya? Entonces ahora el pago, si con esos ingresos adicionales se les está pagando a las petroleras, ellas dicen: bueno, ya estoy recuperando esa plata, ya puedo invertir en reactivar el trabajo en los campos. Entonces esto es lo que nos va a permitir a que aumente la producción y más adelante tengamos más ingresos. Pero en otras palabras, que el mejor precio de hoy probablemente lo que se va a traducir es una recuperación de la producción en meses posteriores. Entonces, sí es un beneficio, pero no es como que dice que hoy mejoraron las cuentas fiscales, las prensas de presupuesto. Y que todo está solucionado. Así es. Eso ayuda, o sea, por supuesto ayuda, pero el precio del petróleo ya ha estado mejor este año que el año pasado, y eso no ha incidido en que las cuentas fiscales estén mejor. Ahora, ¿cómo le podríamos graficar, Jaime, al pueblo ecuatoriano en números? ¿Cuál va a ser este beneficioso renglón de nuevos ingresos que, por el lado del petróleo, van a ingresar a la caja fiscal? Bueno, Gonzalo, un saludo a Walter en Guayaquil. Como bien lo dice Walter, este mayor precio del petróleo poco se refleja en el presupuesto porque
porque todavía el sector petrolero tiene muchas deudas, ¿no? Tiene deudas de las tarifas de esas. En la última información que hay de finanzas se especifica que los pasivos corrientes, por ejemplo, de Petroamazonas son de 2.190 millones. La acumulación de contratos de prestación de servicios de la Secretaría de Hidrocarburos tiene una acumulación de 1.000 millones de dólares. Es decir, gran parte del ingreso adicional del petróleo, lo que se ha ido es a ir reduciendo las deudas de Petroecuador. Y todavía el presupuesto del Estado no siente un ingreso importante para poder aliviar las cuentas públicas. Pero al margen de eso, Gonzalo, volvemos a la misma discusión en el país, la que hemos tenido 50 años. Seguir dependiendo del petróleo, ¿no? Baja el precio del petróleo, hay crisis, sube el precio del petróleo, nos olvidamos de que hay que hacer ajustes y tener una economía sana y cuentas públicas sostenibles sin que dependan del petróleo. Yo recuerdo, Gonzalo, que luego de que adoptamos la dolarización en el año 2000, se sacó una ley de responsabilidad fiscal que exigía o ponía un parámetro de reducir el déficit no petrolero en 20 años para dejar de depender del petróleo. Si hubiese eso estado vigente hasta hoy y si se hubiese aplicado, el Ecuador no estaría nuevamente dependiendo del petróleo. Hay países que la renta del petróleo, o de la minería o del cobre, lo que hacen es colocar esa renta en un fondo para preservar el futuro de las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? En el caso de Noruega tiene un fondo petrolero de más de 1.000 millones de dólares. Y todo eso significa asegurar el futuro de los jubilados y solo la rentabilidad de esos fondos va al presupuesto del Estado. Entonces aquí es crónico el rentismo del país, ¿no? De depender siempre del petróleo y de creer que el petróleo va a arreglar todos los problemas. Y no es así, el Ecuador tiene que pensar de otra manera. Miren este momento, en este preciso instante, ¿no? El déficit, si bien lo ha bajado el gobierno hasta septiembre, alrededor de 1.400 millones de dólares, ¿no? Con esa reducción del déficit y de una importante reducción de la inversión, aún con esa reducción, las necesidades de financiamiento son elevadísimas para el gobierno. Y llegar hasta el mes de diciembre le va a ser muy difícil. De aquí a diciembre solo le hago estas cuentas, ¿no? El déficit es de 1.400 hasta septiembre. El gobierno dice que va a tener un déficit de 4.000 millones hasta diciembre. Lo que querría decir que entre octubre y diciembre el déficit tendría que ser de 2.600 millones. Habría que pedir prestado para eso. Más 1.200 millones de amortizaciones internas y externas. Se necesitarían 3.600 millones hasta diciembre. Y este rato la caja pública no tiene $1, ¿no? Entonces, ¿de dónde va a conseguir 3.000 millones hasta diciembre el Ecuador? Y es muy cierto lo que en su artículo dice Walter. No hay opción en el Pablo país. Dávalos señalaba 4.000 millones para diciembre, la necesidad de la hacienda pública. Hasta diciembre está por encima de los 3.000 millones, eso es cierto. Y entonces, ¿qué es lo que necesita el Ecuador en este momento? Sentar las bases de una real sostenibilidad fiscal, y no hay opciones. Generar ingresos, como lo dice Walter, reducir gastos, la masa salarial pública. Si no se reduce la masa salarial pública, Gonzalo, aquí no va a haber estabilidad ni inversión. Son 10.000 millones de dólares que se pagan en sueldos. Son 700.000 servidores públicos que significan el 22% del empleo total del país. El pago en salarios representa más del 50% del gasto sin intereses. En el Ecuador, el promedio... Y nos ha hecho este capital humano empleado o con ocupación fija, más o menos bien remunerados, nos ha hecho más productivos, nos ha hecho con un talante de mayor empeño, de mayor emprendimiento, de mejores resultados productivos, o solamente lo que están viendo es la permanencia del partido de gobierno a través de la burocracia. Vea, Gonzalo, una masa salarial de esa magnitud lo que hace es inhibir la inversión.
obstaculizar el trabajo de la empresa y de las personas y de la sociedad. Le vuelve más difícil el mantenimiento de la economía y del sector y del Estado, de las cuentas públicas. Y reflexionando sobre sus magnitudes, es una distribución irracional, absolutamente irracional de los dineros públicos. Vea usted que el promedio de ingresos mensuales de la burocracia pública en total es alrededor de $1.500 y el salario mínimo es apenas de $380. 700.000 personas son el 4% de la población total del país. Y para eso empleamos toda la recaudación del IVA, del impuesto a la renta y del ICE. Es decir, por donde usted quiera mirar, esto es un manejo absolutamente irracional e ineficiente del Estado y de las cuentas públicas. Si eso no se arregla, aquí jamás, Gonzalo, y le vuelvo a repetir, aquí no va a haber estabilidad fiscal, y si no hay estabilidad fiscal, no hay inversión. Y si no hay inversión, no hay progreso y no se genera trabajo. Los países en similares condiciones del Ecuador tienen un gasto en masa salarial promedio del PIB entre el 5 y 6%, aquí es el 10%. El gasto público de esos en salarios de esos países está alrededor del 25%, aquí es el 50%. Eso no es sostenible en el Eso país. es adverso. Pero Walter Spurrier está pensando, doctor Rodrigo Espinosa, con mi cordial bienvenida, para que atienda el pensamiento que seguramente usted leyó en la crónica de interpretación del momento económico que se llama Reactivación. Se hará esperar una expectativa un poco más que realista, lógica, por lo que encierra su comentario y las expectativas que él tiene. Pero el técnico acertado, conductor de la política hidrocarburífera, el señor ministro Pérez, ha estado haciendo bien su deber. Y según Walter Spurrier nos va a repetir, él tiene esperanzas de que con 50,000 barriles diarios de producción petrolera incrementada, en 3 años consecutivos incrementaría fuertemente exportaciones. Y si le acompañamos con un desarrollo minero, una activación también del área minera, las cosas para el país podrían cuadrarse de otra manera, por usar ese término. ¿Nos repite esta expectativa que usted la pondera en su crónica, Walter? Sí, fíjese, Gonzalo, sí, y bienvenido, Rodrigo. Como yo decía antes, la producción en los campos de Petroecuador, dejando de lado el ITT, ha caído 80,000 barriles diarios en 2 años, en menos de 2 años, por falta de inversión. Imagínense que no solamente es que estaríamos aumentando en 180,000 barriles diarios la producción, sino que encima estaríamos contrarrestando la tendencia a la caída. Eso significa una enorme inversión en el sector petrolero, lo cual a su vez generaría una gran cantidad de demanda por parte de las petroleras, incluyendo Petroamazonas, de bienes y servicios nacionales. O sea que eso sí reactivaría a todos los sectores que puedan venderle bienes y servicios a las compañías petroleras, porque habría una enorme cantidad de dinero que entra. Ahora, nosotros cuando yo digo que producimos 520,000 barriles diarios ahora, estamos exportando solo como 360. El resto se va en consumo interno, hay mucho desperdicio, y eso probablemente el consumo interno caería si subieran los precios de los combustibles. Pero bueno, 360. Eso significa que nosotros, con el incremento que se propone el ministro, y ojalá lo logre cumplir o acercarse por lo menos a la meta, nosotros vamos a aumentar en más
como el 50% de las exportaciones. O sea, es un incremento fuertísimo que en parte se beneficiaría este gobierno, pero el próximo estaría recibiendo una producción petrolera despotenciada. Entonces, en ese sentido, yo sí pienso que el gobierno, el resto de las entidades del sector público, tienen que hacer su parte para facilitarle a la tarea al ministro Pérez García para que pueda cumplir con esa meta. Y ha hecho algunas cosas, ya he tenido 3 concursos de compañías pequeñas, de bloques para compañías pequeñas, ha anunciado un 4º, está contratando con una compañía china, también barriles diarios, está con la misma compañía china Sacha, ahora pues que nos hemos librado de PDVSA, que estaba utilizando Sacha únicamente para alquilarle equipos obsoletos, inservibles, y sangrarnos, ¿no? Entonces, y luego... ¿Quién estaba haciendo esto, para que quede claro y de conocimiento público? Con el campo Sacha, por ejemplo. Bueno, ¿qué pasó en ese campo Sacha? ¡Qué lindo campo! Siempre lo ponderábamos a ese campo. Sacha es el que para esta época era el más productivo, ¿no? Era el segundo más productivo en la época de Texaco, después pasó a ser Sacha el más productivo. Y el presidente Correa le entrega graciosamente a Chávez el 30% del campo Sacha y además la operación. Y a cambio de esos Chávez nos dio a nosotros el derecho a invertir en un campo. Y ahora nos demanda, imagínese. Que no se hizo. Sí, porque entonces les dio la operación y lo que hicieron en Sacha es contratar chatarra de PDVSA, ¿no? Importaban la chatarra de PDVSA que estaba ahí tirada, no se la podía usar, y se pagaba como si fuesen equipos de punta. O sea, nos sangró y no aumentó la producción. Se burlaba de Correa. Comprometido. Sí, Venezuela ha subsidiado a todos los países de América del Sur, de su alrededor, excepto al Ecuador. Nosotros hemos subsidiado a ellos. Nosotros subsidiamos a ese gobierno. Entonces ahora, incluso ya durante el propio gobierno de Correa, no les quedó más que zafarse y sacarla de la operación a PDVSA, ¿no? Y ahora nos está reclamando, y nosotros más bien le podríamos, pienso yo, reclamarle por haber hecho una mala administración y todo el lucro cesante que ha tenido el Ecuador por el mal manejo de ese campo. Así es. Y en parte ahora lo están, en lugar de Petroamazonas, entregarlo manteniéndose la operación y entregarle para servicios a una empresa de primer orden, Sacha, como se ha hecho con Yuyufindi y con Libertador y otros campos, lo tienen que hacer directamente por el problema con PDVSA y nadie quiere meterse en ese lío. Entonces ha contratado a la empresa china para que haga esos trabajos, pero sin duda fue uno de los malos negocios que hemos hecho con PDVSA. El otro, por supuesto, la refinería de Esmeraldas, la refinería del Pacífico. El otro, la perforación de los campos en la isla Puná, etcétera. ¿Qué le aconsejaría, doctor Rodrigo Espinosa, al señor presidente de la República? Si él no acepta los consejos, no creo que esté actuando en buena línea. Él va a aceptar las cosas que él pueda practicar, pero tiene un frente hidrocarburífero muy bueno, de excelencia, pero el frente económico le desquicia todo. ¿No está eso ocurriendo este momento en nuestro país, especialmente en las cuentas públicas? Mire, Gonzalo, saludos a Rodrigo Espinosa Bermeo en Cadena Democracia. Mire, el señor presidente de la República señaló algo que es verdadero. La mesa no estaba tendido. Había un desequilibrio terrible en la economía, un déficit fiscal, un déficit de balanza de pagos y algo que no han hablado aquí, que no hemos hablado, un balance del Banco Central también desequilibrado totalmente. Entonces hemos tenido problemas en las variables macroeconómicas de una forma gravísima, que hay que corregir eso. Se ha comenzado,
tratando de corregir gradualmente la parte fiscal. Pero lo que estamos enfrentando ahora, algo muy grave y que no se está hablando, es la situación monetaria, la situación financiera. Para darle el Fondo Monetario Internacional, cuando hace sus programas de ajuste en los países, se basa en el balance del Banco Central. Y el Fondo Monetario pone metas, dice, vamos a tener que crecer las reservas monetarias internacionales en el Ecuador trimestralmente en esta cantidad. Para lograr ese crecimiento, el crédito interno neto en el balance del Banco Central tiene que ir bajando a fin de que se genere una contracción de liquidez que en este momento está demasiadamente elevada. Si me permite, en septiembre del 2008, el Banco Central tenía un crédito interno neto de menos de 5.800 millones. ¿Qué quiere decir eso? Que los depósitos en el Banco Central superaban al crédito en 5.800 millones, que era lo lógico en un país cuyo Banco Central no es una banca comercial. Pero en el momento actual tenemos un crédito neto positivo de 3.800. ¿Qué significa? Que el crédito del Banco Central supera los depósitos en 3.800 millones, o sea, se ha producido una expansión terrible en el Banco Central. ¿A qué obedece eso? Que el gobierno de Correa decidió concederles recursos de la reserva a la banca pública por 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares. Y se tomaron recursos del Banco Central por más de 5.800 millones. Entonces generaron una expansión de 13.000 millones. Esto va a la banca privada. Y esto es un dinero inorgánico, llamemos. Va a la banca privada y la banca privada se expande el crédito. Y eso ha generado un problema serio de balanza de pagos. Ese es el motivo, uno de los motivos. Contracción. Del déficit de la balanza de pagos. ¿Originado en qué? En el déficit del sector público que generó esta expansión monetaria del Banco Central y en la metida en dedo en el Banco Central que les decía, den plata al Banco de Fomento, den plata a la Corporación Financiera, y el Banco Central, cumpliendo órdenes, lo hacía. Pero eso generaron un desajuste terrible. Eso tenemos que corregir con el fondo y sin el fondo. El balance del Banco Central tiene que mejorar. Pero para que entiendo, sí. Yo recuerdo que aquí, por primera vez, yo hablé de la deflación. Cuando se produjo en el primer boost, hubo la deflación. Yo le decía a usted, estamos iniciando un proceso de deflación. Ahora ya llevamos meses, casi un año de deflación. Entonces, pero nadie ha hablado de esto. Y esto es gravísimo. ¿Usted cómo ve las causales de la contracción económica a la que estamos asistiendo, economista Jaime Carrera? Bueno, son varias, Gonzalo. A ver. La una, en el tema de restricción de la inversión pública, ¿no? Para bajar el déficit hasta el momento, el gobierno ha reducido la inversión pública en el 40%. Y claro, si el gobierno invierte menos y gasta menos, hay menos actividad económica. Pero otro tema importante es que... ¿Pero por qué el gobierno gasta menos? Gasta menos porque... Si tiene la misma burocracia y tiene los mismos planes de inversión y desarrollo, por lo menos en el libreto, en el guión. Gasta menos porque ha reducido la inversión, pero el gasto corriente sigue aumentando, Gonzalo. Si se compara enero-septiembre del año anterior con enero-septiembre de este año, el gasto corriente aumenta casi 5% y los sueldos aumentan casi 4%. Es decir, al margen de la prédica del gobierno que va a reducir el gasto corriente, no lo ha hecho hasta el momento. La gran reducción es en la inversión. Por eso es que la economía
tiene menos actividad y se crece menos. Pero el otro tema fundamental... Perdone, pero ¿dónde tiene que recortar más? En el gasto de corriente, es decir, si no hay, Gonzalo... El gasto corriente, los sueldos y salarios. Esencialmente salarios, y el resto el gasto corriente. Si eso no se hace... No tienen escritorio, pero tienen buen salario. Vea, Gonzalo, eso es lo que se ve en la burocracia de estos días. Decía anteriormente, un promedio de 1.500 al mes, mientras en el sector privado el mínimo es 380 y el PIB per cápita del Ecuador mensual es $500. Es totalmente distorsionado. Pero además, Gonzalo, el tema de fondo es el tema, además del tema fiscal, ¿por qué la economía va a estar entancada hoy y mañana y quizá pasado mañana? Porque la liquidez en dólares ha bajado en el país. Todos estaban dependiendo de los préstamos externos del gobierno en cantidades desproporcionadas. Entonces, fluía préstamo externo del gobierno y aumentaba la reserva del Banco Central. Se gastaba eso y bajaba la reserva. Fluían los préstamos externos del gobierno y aumentaban los depósitos en la banca. Como aumentaban los depósitos, había más crédito. Ahora, hay menos crédito del gobierno porque ya no puede ni debe seguir endeudándose como antes. Entonces, los depósitos en la banca bajan. Entonces, al bajar los depósitos, la banca tiene que dar menos créditos porque tienen que preservar su liquidez, su solvencia, su patrimonio. Entonces, menos créditos del sistema financiero, menos gasto público, poca inversión extranjera directa, nacional y extranjera. La inversión extranjera directa del país en el primer semestre de este año fue 460 millones de dólares. Nada. Entonces, todo esto hace que la economía se estanque, que vaya desacelerándose, que no haya actividad económica, y eso está sintiéndole el empresario. Pero nosotros somos injustos o justos al calificar de malos emprendedores al sector privado, al empresariado ecuatoriano. Ellos, en cambio, nos replican y nos dicen, ¿cómo vamos a invertir en una economía tan cara, tan onerosa? No podemos nosotros ser competitivos para los productores vecinos. Entonces tenemos que andarnos calmos. Ahí, ¿qué nos respondería Rodrigo Espinosa? Y también usted, porque esta es la pregunta de cajón que hay que hacer. No solo hay pérdida de competitividad, sino que adicionalmente estamos dando. Entonces los productores no pueden vender. Porque es caro. No los insumos. Los productos ecuatorianos o elaborados en el Ecuador resultan muy encarecidos por un sinnúmero de circunstancias que han venido sumándose, y tenemos ahora una economía carísima, insumos súper caros, mucho impuesto. No sé a qué ustedes atribuyen el encarecimiento de la economía ecuatoriana. Al déficit eso fiscal, tengan la bondad de explicar a nuestro pueblo. Porque el déficit fiscal generó un problema en toda la actividad económica, un problema gravísimo, y generó un desequilibrio, como le digo, en la balanza de pagos. En este momento, Gonzalo, la balanza de pagos que antes se alimentaba del sector externo de la economía, ahora el dueño de la Reserva Monetaria Internacional son los pasivos internos del Banco Central, son los depósitos de la banca. Ellos son los dueños de las reservas. Entonces, ¿cómo es los banqueros privados? Y el Banco Central también. No, el Banco Central no, porque el Banco Central está en soletas. Pero está cargado de papeles. Cargado de papeles. ¿Y qué saca con los papeles? Esos papeles son igual a los del Goldman Sachs, la garantía al Goldman Sachs, que le dan una cantidad, pero que el Goldman Sachs no puede hacer nada con esos papeles. Pero mire, hay tanta deficiencia. Yo recién, cuando escuchamos que el señor ministro de Finanzas hace un repago de una parte de un préstamo con Tailandia, que estábamos debiendo como 270 millones de dólares, y él decide cancelar eso para dejar libre una cantidad importante de petróleo. ¿Y sabe cómo cancela? Porque hemos tenido 200 millones de dólares congelados en Tailandia.
O sea, estos señores que negociaron ese préstamo tenían interés de la corrupción, de obtener recursos de los proyectos de los chinos, entonces estaban dispuestos a recibir cualquier plata de los chinos para que le financien la corrupción y hasta depositaban plata del Banco Central. Entonces no es justo. Él acaba de pagar, dice, con 200 millones que tenían parqueados. Y no, como no hay transparencia fiscal, no sabemos en el resto de préstamos dados por los chinos cuántos recursos tenemos congelados ahí. Aclárenos a su manera este punto, señor economista. El tema es este, ¿no? Cuando se firmaron los contratos de venta de petróleo con China, eran una suerte de colaterales de los préstamos chinos, ¿no? Entonces, China dio créditos en este crédito que habla Rodrigo. Ese préstamo de $2.000 millones fue un préstamo al país de un banco chino. Paralelamente, había contratos con una empresa china para venderle petróleo. Esa parte de la venta del petróleo se depositaba en una cuenta y de esa misma cuenta se pagaba el préstamo. Pero el gobierno chino... ¿Y quién acepta esos ensambles? A mí me parece... El Ecuador, el gobierno anterior. Entonces, en esa cuenta debía estar permanentemente un saldo de 200 millones de Era dólares. Un requisito, una parte del convenio financiero. Es como si usted fuera una garantía. Una garantía que había petróleo y esto. Que esa plata estaba allí estacionada sin ganar intereses, nada. Simplemente, pero era plata del Ecuador. Entonces, esto hizo Correa. Claro, esto hizo Correa. Entonces, ¿qué es lo que han hecho ahora? Dios mío. ¿Qué es lo que han hecho ahora con este gobierno chino y el gobierno, que es una buena acción, ¿no? Decirles, devuélvanme esa plata que está ahí, que es mía y que ustedes la tienen. Y con eso le pago la diferencia. Los prestatarios también abusivos, pues, ¿no? Le aprovechaban. Lo que pasa... No, aprovechaban porque simplemente el gobierno del Ecuador necesitaba esa plata para la corrupción. Para la corrupción, Gonzalo. Si yo iba a ganar plata con eso, están dispuestos a hacer cualquier cosa. Entonces depositaban esta plata ahí. Entonces, eso es lo que debe haber, un poquito más de transparencia, yo creo, en el Ministerio de Finanzas y Economía. No. Y también petróleo, en el sentido de que nos hagan conocer el resto de financiamientos que tienen con China. Ahora sí, porque están felices también. ¿Usted cree que el señor presidente Moreno le dice a Pérez, no dirás nada de esto? No, mire, a lo mejor... Porque eso deja usted de entrever. Es que él decía que no tiene los contratos, que no le daban los contratos, que esos contratos se manejaban en finanzas y que había un secretismo. Entonces, ahora están encontrando esto, que deberían hacer público mucho más para que la gente conozca. O sea, esta plata estaba parqueada ahí. Parqueada, y no sé cuánto más tenemos parqueado, Gonzalo. Pueden haber, claro, otras cláusulas crediticias que también estén simulando este tipo de... Sí, porque además, Gonzalo, si es que hay un efecto perverso garantías para la economía, porque si no hay la suficiente transparencia de todo esto, y los mercados ven debilidad en las cuentas públicas, el precio es el que estamos ya pagando. En el caso de Goldman Sachs, de los 500 millones de dólares. La garantía de ese préstamo son 1.200 millones de dólares en bonos, que como usted usó esta expresión, esos bonos van a estar parqueados en las bóvedas de Goldman Sachs, igual que lo acá. Pero hay algo adicional en este préstamo, para que usted vea el costo de los problemas que tiene el país. Este préstamo de 500 millones se va a pagar cada trimestre. Cada trimestre, además de pagar los intereses trimestrales, el capital trimestral, garantía de 1.200 millones por un préstamo de 500 millones. Entonces, todo este manejo, que es consecuencia, sin ninguna duda, de los inmensos desajustes de la década
del gobierno anterior, se refleja en los costos financieros y los problemas para sostener las cuentas públicas en este año. Entonces ya ha habido también un préstamo con Credit Suisse de $100 millones, préstamos del BID, préstamos de la CAP, préstamos del FLAR. Se está hablando que a lo mejor en China se consigue otra vez algún otro crédito. Sí. Acaba de ingresar 295 millones más de otra venta anticipada de petróleo. Entonces seguimos con el mismo problema de este manejo de financiamiento desesperado, que los mercados lo ven como poco sólido, que el Ecuador está sometido a un estrés permanente de financiamiento y de manejo de la economía y de las cuentas públicas. Y mientras eso no se arregle, mientras los inversionistas no vean con claridad que esto va a ser sostenible, creíble, viable en el futuro, el Ecuador va a tener durante muchos años un estrés de financiamiento severo cada año. Cada año estaremos discutiendo de cómo se va a financiar las cuentas públicas, si hay o no inversión, cómo va a crecer la economía. Recordemos además que el próximo año ya hay elecciones, que en el 2020 hay que pagar los bonos por $1.500 millones, los bonos 2020, 500 millones de Goldman Sachs. En 2020 ya es un año preelectoral a las elecciones del año 2021. 2021 habrá nuevo gobierno. ¿Cuál será el plan económico del nuevo gobierno? Luego en el 2022 hay que pagar otra vez bonos. Y así el Ecuador está condenado a esto, Gonzalo. Si es que no hay un severo ajuste este momento. ¿Solo estamos quemando tiempo? Sí, estamos realmente... Estamos quemando en el tiempo, eso es. Sí. Peor, pues lo que usted dice. Sí, así es. Mire, Gonzalo, yo lo que le digo es que una solución al país... Rodrigo Espinosa. Una solución al país a corto plazo tiene que ser, es el ingreso de un préstamo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué va a hacer el Fondo Monetario Internacional? Va a decir, tienen que subir paulatinamente las reservas. ¿Eso qué significa? Corrijan el equilibrio de balanza de pagos. Vamos a corregir. Tienen que bajar el crédito interno neto. ¿Eso qué significa? Tienen que corregir el déficit fiscal. El gobierno ya no puede alimentarse y no puede seguir obligando al Banco Central a que dé crédito, aunque ya está prohibido que el Banco Central dé crédito, pero tiene un historial pesado en su balance de créditos muy fuertes al gobierno y a la banca pública. Entonces, ese balance del Banco Central tiene que cambiar para que las reservas monetarias internacionales no sean de los bancos, sino que la Reserva Monetaria Internacional sea del Banco Central. Entonces, así corregimos el problema fiscal, corregimos el problema de balanza de pagos, el problema monetario. Y otra cuestión, ¿cómo usted... Otra de las medidas que seguramente hay que adaptar para ir reduciendo el crédito neto es que el encaje de los bancos tiene que aumentar para que el Banco Central pueda tener más liquidez. Tiene que aumentar, o sea, ¿Qué beneficio vamos a rescatar de una mayor liquidez del Instituto Exemisor? Que se corrige el problema gravísimo de un balance pésimo del Banco Central. Eso le mejora el balance al Banco Central y eso le va a exigir el Fondo Monetario Internacional. Esa es la forma del Banco Central, del Fondo, de exigir. Suban ustedes de una forma planificada las reservas. Bajen ustedes de una forma planificada el crédito interno neto. ¿Qué significa bajen el crédito interno neto? Que la expansión monetaria tiene que reducirse. Los bancos tienen que conceder crédito mirando más el riesgo, porque en este momento a mí me llama la atención esa agresividad de dar crédito tomando en cuenta de que hay deflación y tomando en cuenta de que los depósitos no están subiendo. Entonces es un riesgo muy grande. Entonces es necesario el Fondo Monetario. ¿Es irresponsable lo que están haciendo? Totalmente irresponsable. Y otra cosa, Gonzalo. ¿Qué puede pasar? Hay que hacer algo. Bueno, lo que hay que evitar en el país es que el problema fiscal se contamine al sistema financiero, ¿no? Y el sistema financiero, evidentemente, tiene que precautelar esencialmente los dineros de los depositantes. Lo que quiere decir si me permite, que tiene Jaime, que... si me permites, ya está contaminado la parte del sistema financiero que tiene que ver con el Banco Central.
el paso para llegar al otro es muy Acérquese un pequeño. poquito al micrófono. Claro, pero el sistema financiero tiene que acoplar la baja de depósitos y hacerlos y acoplar el crédito a la disminución de depósitos para preservar su patrimonio y su solvencia. Eso es inevitable y me parece que ya el sistema financiero está en esa dirección que es sana para una economía, ¿no? Entonces tiene que necesariamente contraer el crédito para volverlo a un nivel adecuado al ritmo de captaciones y de depósitos. La consecuencia de eso sin duda es que menos crédito significa contracción de la economía asociado a la contracción derivada del menos gasto público. Entonces el Ecuador está en un estadio de una nueva normalidad de baja liquidez en la que tiene que adaptarse todo el sistema económico, incluso el sistema social. Es decir, los precios de la economía tienen que adaptarse a la nueva normalidad de baja liquidez, los depósitos del fisco y efectivamente tiene que el Ecuador aumentar sus reservas en el Banco Central y concuerdo, no hay otra manera que acudir al Fondo Monetario porque el Ecuador no tiene un prestamista de última instancia ni nadie quien le pueda socorrer con dinero fresco en estas circunstancias. Pero hay algo mucho más importante o tan importante como todo esto, Gonzalo, es el tema de productividad y competitividad y el ajuste de precios de la economía. Los costos en dólares de producir en el país son absolutamente elevados y como ha bajado la demanda y hay una nueva normalidad de liquidez, las empresas tienen que hacer grandes esfuerzos para mejorar su productividad, reduciendo costos, asimilando tecnologías y bajando precios además, bajando precios para que estos precios sean compatibles con el nivel de liquidez del Estado. Pero, por ejemplo, en el tema de salarios privados, que es incompatible con la economía, la consecuencia de reducir costos en las empresas es desempleo, es subempleo. Y si no hay desempleo y subempleo es baja de salarios. Lo que está ocurriendo, Gonzalo, si es que alguien pierde el puesto de trabajo, que tenía un trabajo de $1,000 y quiere conseguir otro trabajo, a lo mejor lo acepte por 500, si es que hay trabajo. Entonces hay un ajuste en el tema de salarios, porque los costos en el Ecuador para las empresas en dólares son demasiado elevados para la economía del país. Y le resta y los mismos trabajadores o funcionarios les dicen en empresa privada, aunque sea, páguenme la mitad, pero denme un empleo. Exactamente, porque el tema de la falta de trabajo... Y entonces esos cálculos están mal elaborados, las mediciones de proyecciones económicas, de costos, de mano de obra en este caso, están sobredimensionados. ¿Cómo explicar esto? Porque solamente nos preocupa una cosa, y le voy a consultar a la Radio Democracia con todos los pensamientos y las visiones de los economistas más importantes del país. Pero yo le consulto a usted, exministro, el próximo año, dice usted, va a requerir el Ecuador de 9.000 millones de financiamiento, pero con una economía creciendo ya no al 1% que estábamos hasta esta antevíspera. Ahora me anuncian me sugieren que la tendencia está decreciendo y que máximo estará en 0,5% de crecimiento. Este es un informe... Yo que soy relativamente ignorante en estas cosas que ustedes dominan, esto es terrible, pues. Esto es terrible. Y la proyección que ha hecho incluso el Credit Suisse le baja a 0,7, y eso siendo generoso, por tratarse de nosotros, dice, 0,7%. Hay además serios problemas de balanza de pagos por falta de generación de divisas. El presidente Moreno debería urgentemente formar un equipo profesional
con expertos internacionales. ¿Y por qué los actuales, el señor Martínez y más, usted cree que no están a la altura, digamos, de el compromiso del desafío que presenta la coyuntura macroeconómica? Buenos días, Marco. Buenos días, Gonzalo. Un saludo para todos sus invitados, un cordial saludo. Mire, a la enorme liquidez que tiene la economía ecuatoriana se suman presiones muy fuertes sobre la balanza de pagos. Tenemos problemas serios en la balanza de pagos. Yeah. Hay varias inconsistencias en la economía. Pero den ustedes, con todo respeto, den también medicinas, pues. ¿Cuáles son las medicinas? A eso voy. Usted ha leído parte de una nota que todos los economistas con un mínimo de formación económica coincidimos en que el ordenamiento de las finanzas públicas ecuatorianas es una prioridad, algo que no se puede dejar de hacer. Pero llegamos a un punto de donde las cosas se bifurcan. Yo participo del grupo de economistas que creen en la otra economía. ¿Cuál es esa otra economía? Nosotros pensamos que el ordenamiento de las finanzas públicas no es incompatible con el crecimiento económico. El ministro Mário Soares, de Portugal, tomó posesión del Ministerio de Finanzas hace 2 años en Portugal. Se encontró que tenía una deuda pública del 138% del PIB, un desempleo del 16,5% del PIB. El crecimiento económico era negativo, el desempleo rondaba alrededor del 14%. Sí, ya casi le querían vender a Grecia, ¿no? Bueno, la situación era terrible. En esos momentos, cuando él asumió el Ministerio de Economía, que es el que practicó lo que yo estoy llamando la otra economía, el ministro de Finanzas de Alemania, el señor Wolfgang, dijo que las cosas en Portugal iban bien hasta que apareció el ministro Centeno. Pues bien, el ministro Centeno aplicó una política totalmente distinta a la tradicional. Probó que las recetas no son únicas. Probó que el ordenamiento fiscal era indispensable en Portugal, pero introdujo políticas de reactivación económica. Comenzó bajando los impuestos. Abrió el país a la inversión extranjera directa en forma notable. Grandes empresas como Google, como Amazon y muchos millonarios del mundo se han asentado en Portugal Se instalaron, digamos, por las grandes facilidades tributarias, porque tributariamente les es mucho más. Los trámites son engorrosos, en fin. En un mundo globalizado, la inversión se va para otro lado, es uno de los aspectos importantes, no digo que sea el único. Bueno, varias cosas hizo el ministro Mário Centeno. Entonces, al ver ¿y qué los ganaríamos con este colectivo que usted le pide al señor presidente Moreno que lo organice? Cambio de gentes, cambio de visiones, tal vez un colegiado más coherente. Sí, solamente déjeme terminar el punto de Portugal porque se aplica mucho al Ecuador. Lo que hizo Centeno, en definitiva, fue combinar los equilibrios fiscales, los cuidados fiscales con el crecimiento económico. Hoy en día, ha bajado 8 puntos del PIB, la deuda, le ha terminado de pagar al Fondo Monetario, porque cuando él llegó le debía 90,000 millones de dólares a la Unión Europea, al Banco Europeo y al Fondo Monetario. El crecimiento económico en este año va a estar alrededor del 3% y el déficit en este año va a estar alrededor del 0,7%. Es decir, un cambio verdaderamente dramático. ¿Qué fue lo que ocurrió? Subieron sustancialmente los ingresos, ha mejorado sustantivamente el empleo y de paso, al subir los ingresos y mejorar el empleo, mejoró sustancialmente la seguridad social con más afiliados. En fin, este no es el momento para poderle explicar todo lo que se hizo en Portugal. Pero hay una ventaja comparativa, economista. El WTI ha llegado a casi $76. ¿Esto no es una buena noticia? Sí, es una buena noticia. El problema es que el Ecuador tiene parcialmente o casi totalmente prevendido su petróleo. Y entonces lo que puede recibir, gracias a los esfuerzos que está haciendo el ministro de Petróleos, es
mejores precios en el mercado spot, lo que se pueda vender en el mercado spot, pero no queda mucho por vender porque hay compromisos establecidos. Por eso mi sugerencia ha sido, y es la sugerencia del Foro de Economía y Finanzas Públicas, bastante clara para el presidente Moreno. Reúna usted a los 3 bancos que son los que colocaron los 14.750 millones de dólares en los últimos tiempos en bonos soberanos y haga que preparen un documento para tratar con los señores chinos, fundamentalmente, y decirle, vean, señores chinos, yo no puedo pagar ni siquiera los sueldos, pero vengo aquí con este bono a 20 años plazo al 5% de interés, esto es lo que tengo, quiero pagarles, pero necesito facilidades. ¿Lo toman o lo dejan? Lo toman o lo dejan, pero primero tengo que salvar a mi país. Esa es una propuesta formal de nuestro foro, en el sentido de mencionarle al presidente de la República que tiene que conversar con estos caballeros y mostrar que no es que el Ecuador no quiere pagar, sino que no puede pagar, porque ni siquiera tenemos, como acaba de decir Jaime Carrera, ni siquiera tenemos los recursos para medianamente salir todos los meses. Entonces, hay propuestas importantes que se pueden condensar en un documento inteligente con esta gente que tiene experiencia internacional y que han trabajado en muchísimas reprogramaciones de países como el Ecuador. Pero los beneficiarios de las políticas con los chinos o de los arreglos con los chinos internamente se deben oponer a que el señor presidente reclame a la China por el lado de una nueva renegociación. Renegociemos esto. Esto está beneficiando exclusivamente a China, pero está perjudicando a mi país terriblemente. ¿Eso es factible, Rodrigo Espinosa? Mire, el ministro de Recursos lo he escuchado no una vez, sino muchas veces y últimamente, de que ellos están respetando los contratos, ¿no? Han logrado algunos modificaciones. ¿Eso dice Pérez? Eso dice. Este momento está en el exterior, yo creo que está haciendo alguna gestión de estas. Acaban de recibir, como dice Jaime, una parte de Tailandia de lo que tiene que pagar por divisas anticipadas de petróleo. Y en este año dice que van a recibir en el 2019 van a recibir 450 millones más de las divisas anticipadas de petróleo. Entonces dice, nosotros ya no vamos a hacer eso. O sea, se están beneficiando también y siguen arrastrando el problema que tenemos, que hay muchos análisis que se han hecho de que el país está perdiendo con estos negocios. Pierde en el precio del petróleo y ellos mismos se dieron cuenta que estaban cobrando demasiado en los fletes y en algunos otros costos y lograron bajar. Pero sustancialmente todavía estamos encadenados con ellos a tener que entregar petróleo en cantidades ingentes. Mire, por ejemplo, en lo que yo encontré del préstamo de 2,000 millones con los chinos, que eso a cambio de los 2,500 millones, el Ecuador tenía que entregar 116.6 millones de barriles. Eso significa que yo le estoy dando a $21.44 esa garantía para que se cobren. $21.44 por barril. Entonces yo tengo que respetar esos contratos. Están modificando los precios, no sabemos cuánto está parqueado, como digo yo, de ese tipo de financiamientos, como este tercero que lograron pagar anticipadamente y que de ahí sacaron $200 millones para pagar. Entonces, hay una falta de transparencia total, pero sentido común también. Y otra cosa también, mire, hay un problema. Ausencia de sentido común. Hay un problema laboral. Tienen que permitir en el país que los empresarios puedan contratar trabajadores, por ejemplo, al plazo de 1 año. Que les permitan contratar. Así el empresario tiene más seguridad de que el empleado
va a ir incrementando su productividad, va a ser beneficioso. Es que para las él. garantías, este es un gobierno de garantías. Entonces, pero eso laborales. hay que hacer eso. Pero en la práctica, eso es lo que nos corresponde Eso le hacer. conviene a los trabajadores, eso debe Antes que quedarse a los sin sindicatos. empleo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hay que hacer. Hay que negociar. Estamos mejorando la competencia. De lo que hablaba Marco hace un momento, de lo de Portugal. Sí, Portugal tenía perdón. un gran beneficio, que tenía una política flexible laboral. Flexible. Entonces, Y le fue bien el con trabajo, ese mecanismo. claro, el trabajo constituyó una variable de ajuste, Entonces, el ministro de Finanzas en Portugal tenía más posibilidades para dinamizar la economía. Podía haber bajado los... Pero hay también empresarios abusivos que se aprovechan de esa coyuntura y desquician, digamos, el convenio laboral que está funcionando para la mayor parte de sus trabajadores. Entonces dijeran... No es para los viejos, es solamente para contratar nuevos. Que tenga la posibilidad de que la empresa pueda contratar nuevos a un año plazo. Con otra metodología. Y entonces eso va a generar... Con otro procedimiento. Sí, y eso va a generar que se disminuya el riesgo de contratar personal. Eso beneficia a los trabajadores, beneficia a las empresas. Entonces, hay que hacer muchísimas cosas. Pero yo sí creo, y por la preocupación que tengo, lo que le está pasando a mis nietos, el país necesita el Fondo Monetario Internacional para corregir. ¿Usted también es partidario de que entremos a firmar algo con el FMI? De lo contrario, estamos perdidos. No hay opciones, Gonzalo, porque además el Ecuador tiene que comenzar a construir una historia económica y fiscal de credibilidad que es la única manera de atraer inversiones. Y si no hay una construcción paulatina, rigurosa, de credibilidad en el manejo económico y fiscal, es muy difícil que el inversionista venga. Y eso lo han logrado Colombia y Perú, por ejemplo. Tienen una historia de más de 10 años de manejo sólido de sus economías, lo cual ha permitido que... Pero con un instrumento en lo laboral flexible, en lo salarial flexible. Instrumento laboral flexible, costos salariales compatibles con sus economías. Y estos gobiernos han logrado bajar... Pero yo le decía que hay empresarios abusivos que aprovechan de estos arbitrios o de estos recambios y abusan con los trabajadores, les quitan garantías que venían predominando en la contratación, como aquí con los compañeros. No les va a gustar que les diga, ahora van a ganar la mitad. Claro, ahí está el respeto de las leyes, ¿no? Para eso está el Estado, para regular lo que tenga que regular y controlar lo que tenga que controlar. Pero si el Ecuador no es capaz de construir credibilidad y bajar los riesgos. Vea Colombia. Colombia tiene la calificación, Perú, no solo Colombia, Perú, Chile, México, Costa Rica, Uruguay, tienen calificaciones de su deuda externa de grado de inversión. Sí. Eso se construye a través de años. El Ecuador, la calificación de su deuda es de bonos basura. El riesgo país del Ecuador es más de 600 puntos. El de Colombia, Chile, Perú, México, el riesgo país no llega a los 200 puntos. Pero esto se construye con el tiempo. A ver, un inversor de aquí, Gonzalo, usted, quien quiera que quiera invertir, va a arriesgar sus capitales si ve que en el mediano y largo plazo va a tener garantías para su inversión, porque si no, usted pierde su inversión. Va a tener rentabilidades, y si no... no solo en la región, en el mundo, mira en un satélite y dicen, ¿dónde me dan mejores garantías? Y jurídicas, de estabilidad tributaria, reglas claras. Entonces el Ecuador tiene que competir con esos países, si no el inversionista simplemente se va donde le dan mejores garantías. Y esto es muy lento. El país lamentablemente se perdió todo el boom petrolero para construir esa historia y hoy tenemos que recién comenzar. Y va a ser una tarea de muy largo plazo, lenta,
porque nadie pone $1 de inversión si no está seguro en su rentabilidad y su inversión, Gonzalo. Los foros económicos y las consejerías, señor presidente, valen en un momento en que usted requiere consultar a todos y sacar su propia dimensión de consecuencia con la coyuntura y con lo que usted busca beneficiar al país. Beneficiar a una sociedad es darle empleo, fundamentalmente darle empleo. Lo que usted mejor debe hacer es propiciar el empleo. Con el empleo va a haber dignidad en el cuerpo laboral y fundamentalmente estabilidad política, que es lo que a usted le interesa. Que le reconozca a un presidente, yo soy el menos adecuado para darle consejos. Pero convoque estos foros, ¿no? Pueden haber ideas que le satisfagan a usted. Usted ha hecho generosamente de su parte lo propio con los medios de comunicación colectiva cuando ha requerido explicarnos de qué se trata un proyecto productivo, adecuado para el interés nacional. Y ahí hemos estado para atender sus planteamientos y apoyarle. A mí me parece que este instante usted necesita consultar otro tipo de estamentos y de foros, de profesionales que velen por el país y no por intereses creados ni particulares, sino de los ecuatorianos más pobres. Señoras y señores, hasta mañana.